Cuarta temporada de los webinarios educativos TRMX. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Chile. Montón de países conectados a este momento para esta nueva temporada de los webinarios educativos. Sean todos bienvenidos. Está en la pantalla el código QR de nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban y que den me gusta a este video. Nosotros hacemos este esfuerzo educativo con mucho gusto y no sería posible este esfuerzo educativo sin la participación de nuestros speakers, de nuestros expositores. Esta noche y esta temporada de webinarios lo vamos a inaugurar con dos excelentes expositores. Vamos a hablar sobre un tema bastante polémico, que es la estanflación. Ya vamos a ir viendo un poco a qué nos referimos con este tema. Se nos junta la recesión y la inflación, y para esto los hemos juntado a dos speakers de Argentina y de México, José Ciabas Serrate y Luis González. Sean ustedes bienvenidos. José, buenas noches. Por allá por Buenas Argentina, 2 horas noches. más. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya eres un conocido de la casa. Bienvenido. Placer. Luis González, desde México. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá. Saludos a quien nos está escuchando. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ir presentando, vamos a empezar a presentar a los panelistas de esta noche. Vamos a empezar contigo, José. José es un economista, es consultor en economía y finanzas, es licenciado en economía por la UBA, es máster en economía en SEMA, es titular del estudio Ciabas Serrate, profesor de maestría y doctorado de finanzas de la UCEMA, es profesor de economía internacional del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ISEN, es profesor del posgrado de especialización en mercado de capitales UBA Merval, es profesor del Instituto Argentino de Mercado de Capitales IAMC. Desde 1988 escribe su propia columna en el diario Ámbito Financiero. La columna se llama Diálogos de Wall Street, bajo el seudónimo de Gordon Gekko, sobre economía y finanzas internacionales. Se hizo famoso José con ese seudónimo. Se desempeñó como gerente financiero y gerente general de este prestigioso medio en Argentina, Ámbito Financiero. José, de nuevo ratificarte nuestro agradecimiento pues, y el honor de tenerte con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos a hablar ahora de Luis González. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. También participa como miembro del consejo de la misma operadora. Él posee una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la ITAM. Cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst, o sea, es un CFA, y posee una certificación de asesor de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. También tiene estudios en Behavioral Finance por parte de la Universidad de Chicago. Participa en muchas publicaciones para el Emerging Market Institute de Cornell University y con diversos medios de comunicación ya locales, El Financiero en México, El Economista, Bloomberg, Reuters, El País, New York Times, el SEO, Milenio, Fund Society, entre otros. Qué mal que está en inglés, ¿o no? Con comentarios y columnas referentes al entorno macroeconómico del país y a los mercados de deuda. Luis, gracias por aceptar la invitación, pues, y un honor también tenerte por acá. No, mil gracias por haberme invitado y un gusto. Esperemos que sea la primera de muchas. Sí, bienvenido siempre, Luis. Bien, vamos entonces a empezar a definir un poco, bueno, antes de nada un disclaimer. Todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como una recomendación de compra o venta de valor alguno. Dicha esta aclaración, vamos a empezar con definiendo un poco la estanflación. Yo había puesto, y esto es mío, no es de ellos, eso es una idea mía, había puesto un monstruo de dos cabezas, porque en realidad la estanflación
viene a definirse como la conjunción de una recesión simultáneamente con la inflación, ¿sí? Combina justamente los términos recesión o estancamiento e inflación. Es la situación económica que indica la simultaneidad del alza de precios, el aumento del desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso en una recesión, ¿no? Formalmente se determina que existe una recesión cuando el Producto Interno Bruto, el PIB, decrece durante 2 trimestres consecutivos. Ya nuestros panelistas irán definiendo si este requisito se ha cumplido. Cuando la recesión llega también, cuando estos 2 trimestres consecutivos de caída han sucedido y viene acompañado de una alta inflación, el proceso entonces recibe el nombre de estagflación y está considerado como uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de manejo y corrección. Al respecto, yo había preparado algunas gráficas. Tenemos, por ejemplo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Como ustedes ven, a 30 años, a 10 años, a 5 años y a 2 años, hemos puesto ahí los gráficos. Todos tienen una pendiente alcista. Todos están subiendo cada vez y se nota más en los de más corto plazo, en los de 5 años y en los de 2 años. Ustedes ven que la subida es brutal en los últimos semanas y meses, ¿no? Todo esto es una muestra clara de que estamos viviendo un proceso inflacionario, producto, ya analizarán nuestros panelistas, producto de qué es esta inflación, de esta alta inflación que se está viviendo en Estados Unidos principalmente, que es el motivo de nuestro webinario, y lo vemos reflejado en los precios de la energía, ¿no? Esto es lo que ha subido el sector energía desde el inicio del año hasta el día de hoy. Miren, el uranio se ha disparado 112%, ni qué hablar del petróleo, del gas. Todo el sector energético realmente ha visto apreciaciones considerables en porcentaje, y esto crea problemas en las cadenas de suministros porque encarece todo el proceso de transporte de materiales, de distribución y todo eso. Ya lo iremos analizando también, ¿no? Los materiales básicos también, pues si vemos cuánto han subido en un año, vemos que el aluminio ha subido 213%, el cobre, bueno, todo el tema de agricultura, y extrañamente lo que no ha subido es los metales, la plata, el oro y todo el tema de sectores asociados a la plata y el oro, ¿no? Como ustedes ven, la inflación no hay cómo ocultarla, definitivamente está ahí. Vamos a referirnos brevemente a un reporte del FMI que salió hace pocos días en donde niega la estanflación, pero pide estar alerta. Y lo más gracioso de todo esto es que mientras emiten este reporte también están bajando las perspectivas de crecimiento de algunos países de la zona europea, de Estados Unidos. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? El Fondo Monetario Internacional negó que pueda hablarse de esta inflación actualmente, pero afirmó que las disrupciones en las cadenas de suministros ponen en riesgo la formación de precios y el crecimiento económico. En su reporte World Economic Outlook, el FMI revisó ligeramente a la baja las perspectivas de crecimiento económico mundial al 5.9 desde el 6.0 pronosticado en julio y mantuvo el 4.9 para el 2022. Se trata de la segunda ocasión al hilo en que el fondo reduce en 0.1 puntos el pronóstico mundial. El nuevo reporte presenta un balance de riesgo sustancialmente distinto a los anteriores y ahora menciona las presiones inflacionarias globales que han alcanzado niveles históricos en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina, incluido México, con un protagonismo compartido con el COVID, ¿no? Al respecto, vamos a ver un video solamente de 2 minutos nada más que termina el contexto de esta inflación con el economista David Lacalle. Él tiene una posición clara al respecto, del Fondo Monetario Internacional. Hace muchos meses que veníamos diciendo que las estimaciones de recuperación que tenían los organismos internacionales eran demasiado optimistas. Y el Fondo Monetario Internacional ha empezado la carrera de las
pequeñas reducciones, pequeñas de momento, pero preocupantes. ¿Por qué? Por tres elementos. Primero, porque lo que nos está mostrando es que la recuperación es mucho más débil de lo que se estimaba, particularmente en aquellos países en los que se habían hecho unas estimaciones de aumento de consumo muy fuertes. Caso de España, caso de Argentina y caso también de algunos países desarrollados, Reino Unido, etc. Es decir, había una excesiva tendencia a pensar que íbamos a tener un aumento brutal del consumo y también, ojo, de la inversión. En esos dos elementos es donde se han equivocado. ¿Por qué también es importante tener en cuenta lo que está ocurriendo? Porque a la vez el Fondo Monetario Internacional alerta de que la inflación es más persistente y más alta de lo que parece. Y por lo tanto, que eso genera un efecto muy negativo para las familias, para los ciudadanos y para una recuperación más equitativa, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta y añadirle otro factor que no comenta el Fondo Monetario Internacional. El aumento de deuda, según el IIF, es mayor de lo esperado. Es decir, menor crecimiento de lo esperado, mayor inflación de la esperada y mayor deuda de la esperada. Esto no es una buena combinación. Y la idea de que algunos tenían de que las estimaciones de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional eran demasiado, entre comillas, conservadoras, se ha demostrado falsa. Mucho ojo, porque más deuda, más inflación significa un problema a medio plazo y los bancos centrales no están haciendo absolutamente nada porque mantienen su retórica de que la inflación es por la ruptura, entre comillas, de las cadenas de suministro. Ya lo hemos comentado en nuestros vídeos porque eso no es 100% correcto. Y segundo, porque mantienen una política monetaria extremadamente agresiva. Bien, con todo este contexto, que perdonen que se alargó un poco, vamos a empezar a dialogar con nuestros expositores. Y José, empezamos contigo, por favor. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la estanflación? Permitime compartir pantalla. Claro. Supongo que están viendo. Sí, sí. Solamente si puedes maximizarla nada más. A ver, creo que sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, este es el tema. Ahí arriba dice la estanflación es lo que todos los mercados quieren hablar hoy en día. Esto es del 12 de octubre. Está en boga el tema, sin duda. Estas son las citas en Google, las búsquedas de Google del término estanflación en ascenso. La primera parte es definir por qué se habla tanto de la estanflación. A mi juicio, en parte porque la recuperación fue muy fuerte. La línea celeste o verde que ustedes ven acá es el trazo del índice PMI combinado de la economía de Estados Unidos, que es una encuesta que se hace todos los meses, que aproxima bastante el comportamiento del PBI, cuyo conocimiento se hace a un intervalo mayor, a 3 meses. Hemos visto una aceleración muy fuerte y una desaceleración, y en esa desaceleración, que es muy potente, como ustedes ven acá, en esa desaceleración las menciones, la preocupación, los comentarios sobre la estanflación han ido ganando espacio al punto tal de que casi no hay ningún comentario que se extienda más allá de 5 o 10 líneas que hable de la economía o inclusive de los mercados, que no haga alguna referencia al tema. Esta es la aceleración vista desde el punto de vista de los pronósticos de crecimiento para el tercer trimestre. Este es el pronóstico en tiempo real del modelo, digamos, que tiene la Reserva Federal de Atlanta. Y estamos viendo que en julio, principio de agosto, daba un crecimiento del 6%. Acá está graficado cómo se ha ido desacelerando. Y la última lectura salida hoy pronosticaba como crecimiento para el tercer trimestre apenas 0,5%. Si uno fuera siguiendo el comportamiento de este indicador hacia atrás, en abril daba un crecimiento de la economía en tiempo real del 14%. O sea que la desaceleración, después del impacto de muy fuerte aceleración que se produjo
cuando el Congreso aprueba el paquete fiscal del presidente Biden a mediados de marzo y se empieza a gastar a partir del 20 de marzo. Eso llevó a la economía a una tasa de 2 dígitos de crecimiento en tiempo real y hemos ido bajando y en esta última medida de un indicador que es muy, muy volátil. No hay que poner las manos en el fuego por este indicador, pero que está mostrando, digamos, la gran variabilidad, la gran volatilidad del crecimiento y una dirección clara de desaceleración. ¿Qué es lo que principalmente impacta acá? Volviendo al PMI, desagregándolo entre actividad manufacturera y actividad de servicios. La gran recuperación se produjo en ambos, pero fue muy fuerte en servicios y la desaceleración es tremenda también en el sector de servicios, si bien cualquier lectura por encima de 50 denota expansión. Es decir, la expansión sigue, acá no hay contracción todavía, pero la pérdida de velocidad es más que llamativa. Otro aspecto muy importante es el desánimo que de manera abrupta ataca al consumidor de los Estados Unidos. Daniel Lacalle hablaba sobre la corrección a la baja de las proyecciones de crecimiento, sobre todo en las economías donde ese pronóstico estaba muy basado en el consumo. La caída en la medición de expectativa de confianza o de confianza del consumidor del Conference Board es importante, pero la caída es drástica cuando uno usa la estimación de la Universidad de Michigan. Es la tercera caída más profunda desde que ellos llevan estadística. O sea, el consumidor tiene un impacto negativo muy fuerte. Lo detectamos por primera vez en forma preliminar en agosto. Estaba curiosamente muy centrado en el consumidor que era además votante de Trump, y en las últimas lecturas está claro que ahora ya no importa tampoco el color político y que la reacción original de desánimo estuvo montada en una respuesta, en una sorpresa frente a la variable delta que obligaba a la gente a volver a encerrarse. Eso tuvo un efecto, según la propia gente de la Universidad de Michigan, muy fuerte. Pero cuando miramos las últimas lecturas, el consumidor resiente mucho la suba de precios que enfrenta. Las expectativas de inflación, Michigan un año hacia adelante han ido por arriba del 4,5%. Y el otro elemento muy importante que vemos es que el consumidor también resiente la agresividad de la política económica del presidente Biden, ¿no? Y tiene una visión sobre esa política que se ha vuelto bastante negativa. ¿Hay alguien que esté hablando de esta inflación concretamente, más allá de haciendo alguna mención abstracta? Bueno, después de mucho hurgar, he encontrado este paper del 7 de octubre de David Blanchflower, conocido porque fue miembro del directorio del Banco de Inglaterra unos años atrás, si bien el Senior Dartmouth, y Alex Bryson, y ellos dicen, aún teniendo en cuenta lo excepcional de la situación económica del 2021 y del 2020, que no hay que perder de vista, que creo que obliga a tenerlo en cuenta, porque si no uno hace pronósticos que muy probablemente estén afectados por la volatilidad que todavía tiene este proceso, pero ellos dicen que las reducciones en las expectativas de los consumidores, básicamente según data tomada de estos dos índices que mostré, en los últimos 6 meses sugieren que la economía está entrando en este preciso momento, en el otoño del hemisferio norte, en recesión, aun cuando ellos reconocen que el empleo dice otra cosa, que las cifras de crecimiento salarial dicen otra cosa, que la intervención estatal es muy fuerte y diría otra cosa, etc. Esto es lo más concreto de un pronóstico actual sobre el comienzo de una recesión, que sería la primera parte de esta inflación. Obviamente ni siquiera una recesión daría, digamos, todavía para hablar de estancamiento. Hay muchos otros problemas que han llevado este tema sobre la mesa, no están citados en ese pronóstico de Blanchflower, o sea que hay otros elementos más, que son básicamente los problemas muy serios que tenemos de logística, de suministros, de abastecimiento, etc. Y ahí hay un desfile, y no he pretendido ser exhaustivo. Está el problema con los puertos,
Un problema, piensen ustedes que el segundo puerto en importancia, Ningbo, en China, se cerró, hará cosa de 45 días atrás, porque un trabajador fue afectado por COVID. Y ahí las autoridades chinas decidieron cerrar ese puerto. Venimos con enormes problemas, con defaults en la contratación de containers, o sea que hay gran incertidumbre, los costos se han elevado enormemente. Venimos de un problema anterior de escasez de semiconductores que la pandemia agravó porque la actividad digital nos permitió seguir llevando adelante los negocios aun cuando cerráramos mucha de la actividad física. Sabemos que la industria automotriz ha virado y necesita hoy, todo auto tiene uno o varios procesadores y la producción de autos ha habido que reducirla por esta causa. Si la economía fuera solamente producir autos, sí podríamos decir que estamos en una estanflación, por ejemplo. Los precios de los autos nuevos han subido enormemente los precios de los autos usados, porque esto también se ha combinado con problemas en la industria del alquiler de autos. Las flotas se liquidaron cuando se encerró la economía se recuperó, las compañías de alquiler de autos no tienen vehículos, no hay producción nueva, hay que comprar autos usados, hay ciertamente un problema muy grave en este frente. Tenemos ahora indicios de una crisis de energía, no tenemos una crisis de energía, pero tenemos indicios suficientes por la suba del precio del petróleo, los problemas y la suba enorme del precio del gas natural en Europa, los problemas en China e India, los problemas asociados en parte a la voluntad china de ir avanzando en la lucha contra el cambio climático, reduciendo la dependencia del carbón, y la sorpresa de que ahora tenemos un problema serio de energía en China. Y tenemos un problema de mano de obra que también arranca antes, digamos, no se conseguían conductores de camión en Estados Unidos en el año 2019, antes de la pandemia. Y ahora el problema para conseguir mano de obra es generalizado, o sea que tenemos varios estrangulamientos a falta de uno operando a la vez en este contexto donde el consumidor se ha deprimido, según le cuenta a los encuestadores, ya sea de Conference Board, no se lo dice de una manera tan estrepitosa, y su desánimo es mayor cuando habla con la gente de la Universidad de Michigan. Sobrarían algunos de estos episodios, si son muy sostenidos, para generar una estanflación. La estanflación, cuando se acuñó el término en los Estados Unidos, aunque el problema se generó primero y el término se usó primero en Gran Bretaña, pero digamos, el proceso era muy parecido. La estanflación que tenemos en mente, con evidencia histórica, estuvo atada, como todos saben, a los dos grandes shocks petroleros. Y ahora tenemos shocks, no solo en la energía, sino como hemos visto en muchas áreas. Los precios de los commodities han estado subiendo enormemente. Si uno lo ve con más perspectiva, en buena medida es una recuperación de una merma anterior, pero aún así los precios de varios commodities, no solo de la energía, están en alza. Quiere decir que tenemos un listado, una mezcla, un cóctel, una especie de ensalada con muchos elementos jugando, y yo creo que se habla de esta inflación porque es muy fácil encontrarse con todos esos elementos y tener inquietudes al respecto. O sea que la pregunta del millón es si estamos en esta inflación, la respuesta de los 2 centavos, como la ópera de Bertolt Brecht, es que no, y por 1 centavo más uno diría, y tampoco vamos a estar en un futuro cercano. Okay. Estas son las proyecciones, son 2 minutos más. Sí, sí, no Estas son las proyecciones del fondo que vos hiciste mención. Efectivamente se rebajaron de 6 a 5,9%, una décima, se habían rebajado una décima antes. Yo diría, no hay manera que nadie tenga una precisión tan envidiable, pero lo más importante es que se han mantenido las del 2022 en 4,9%, y cualquier crecimiento por encima del 3% para el mundo era un crecimiento más que robusto. Es decir, no tenemos la parte del estancamiento tan importante. Por supuesto que hay problemas puntuales. Si uno vive en un país africano y ve que solamente el 2% de la población tiene un esquema de vacunación completo, ahí hay un problema serio con respecto al futuro. ¿Qué dicen los leading indicators en Estados Unidos? Que dice la canasta que publica también el Conference Board, pero tiene una larga trayectoria, porque esto se creó después de la Gran Depresión, para tratar de saber antes hacia dónde va la economía
de Estados Unidos. Bueno, lo que uno ve cuando mira la canasta líder, que tiene una capacidad predictiva 6 meses vista, es un crecimiento muy fuerte. Y la canasta coincidente, que se mueve par y paso en tándem con el PBI, pero como estas son lecturas mensuales, tenemos este dato antes de tener el dato trimestral, lo ves ahí, están en expansión, están creciendo. Si ves la tasa de crecimiento en los últimos 6 meses, ves que subió muy fuerte, se desaceleró y vuelve a subir tanto lo anticipatorio como lo coincidente. Y el mejor predictor que tenemos a un año vista, lejos, que es la pendiente de la curva de rendimientos, la relación entre los rindes a largo plazo y corto plazo de la curva del tesoro, lo que están dando es una probabilidad de estar en recesión a septiembre del año que viene del 8,5%, que para esta materia es una probabilidad baja, con lo cual por lo menos la parte de la recesión puede ocurrir, pero con una probabilidad baja, según la opinión, digamos, no mía, sino de los mercados. Yo dejaría acá y quedaría para el bloque siguiente o para las preguntas. Bien, qué interesante, José. Parte de tu exposición, pues, menciona el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo, lo difícil que está cierto tipo de trabajo, sobre todo los trabajos pesados. El otro día Luis tuiteaba algo sobre McDonald's, estaba ofreciendo $21 la hora el salario en Sí, Estados y Unidos. bonus. Uno ve bonus para contratar gente iniciales, obviamente en puestos de trabajo donde se paga $14, 15, 21 la hora, digamos, normalmente no están asociados a un bonus cuando uno firma un contrato, pero uno ve bonus de 200, 300, $500 en, obviamente, negocios que uno sabe que no pagan mucho. Uno ve en Estados Unidos negocios donde uno entra para comprarse una dona y se encuentra con un cartel que le dice, no, solo la puede comprar a través del drive-thru, digamos, pasando con el auto. Y cuando uno averigua por qué, es porque no hay personal para limpiar el salón, para limpiar los baños. Entonces simplemente se despacha a través del drive-thru y así hay miles de anécdotas. Entonces no hay un solo shock, uno podría decir, en la energía o en en los procesadores, o a un estrangulamiento solamente en el abastecimiento por mar o en los puertos. Está también el problema en el mercado de trabajo, y hoy manejar una compañía en Estados Unidos es tener que manejar todos estos obstáculos que claramente no existían o no con esta intensidad antes de la pandemia. Bien, seguramente Luis topará el tema del empleo también en Estados Unidos. Antes de darte la palabra, Luis, contarles a todos que estamos también en Spaces, en Twitter. Abrimos el canal de audio de la cuestión de canales justamente de difusión de audio de Twitter. Entonces también estamos en Spaces simultáneamente junto con este webinario vía Zoom, ¿no? Luis, ya lo escuchaste a José. Él cree que definitivamente no estamos en esta inflación y que definitivamente tampoco lo estaremos, y menciona una cifra muy clara de un 8% de probabilidades de una recesión, que es bastante baja. ¿Tu valiosa opinión, Luis? Sí, claro. A ver, bueno, yo les voy a ahorrar el suspenso. Yo tampoco creo que estemos en una recesión, digo, en una estanflación. Y a ver, ¿por qué? Vamos a ver las tres cosas, ¿no? Recuerden que esta inflación es inflación alta, desempleo alto y recesión económica. Entonces, a ver, vamos a empezar por el último, y ahí voy a diferir un poquito con lo que dijiste, Patricio, al inicio, que es que una recesión son 2 trimestres a la baja, ¿no? O sea, a la baja de actividad económica, ¿no? Si nos vamos directamente, y a ver, yo no soy tan ordenado como José, pero tengo ahí varias pantallas, las voy a estar ahí medio cambiando. Si nos vamos a lo que dice, por ejemplo, la NBER, que es el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, el que dice qué es una recesión y cuándo hay una recesión, pues la respuesta aquí es muy clara, ¿no? A ver, si me han volteado para acá es porque acá tengo la pantalla, entonces no crean que me estoy distrayendo. Una recesión es un periodo entre picos económicos, bueno, que va obviamente del pico alto al pico bajo, y puede durar cierto tiempo, ¿no? En ningún momento dice
que tiene que durar 2 trimestres, sino que simplemente dice, a ver, la actividad económica como tal tiene que deprimirse parejo, ¿no? O sea, no basta con que un sector te haga que el crecimiento se vaya a la baja o una serie de sectores, no, tiene que ser un decrecimiento parejo de la actividad económica, ¿no? ¿Por qué no puede pasar eso? Vamos, voy para allá. En la parte de inflación, vemos que es una inflación bien distinta a la que vimos o a la que hemos visto en otras crisis, ¿no? A ver, ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento tenemos este nivel de inflación? Y es porque esta es una crisis, o esta fue una crisis sui generis. ¿En qué sentido? En primer lugar, bueno, empieza obviamente, se anuncia que viene la recesión, se cierran las cadenas de suministros, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen las empresas? Pues lo que saben hacer toda la vida, que es bajar producción, ¿no? Bajar producción, bajar inventarios, ya no vamos a producir al 100%, vamos a producir menos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que pues, con esta recesión venga acompañada de una demanda deprimida. Entonces, no quiero estar produciendo al 100% porque sé que pues va a haber una demanda deprimida hacia adelante y no me quiero quedar con cosas en el inventario. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Lo vemos aquí. Los inventarios los reducen, ¿no? 2021 agarran a las empresas con los inventarios súper reducidos, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde entra la diferencia respecto a otras crisis, los estímulos monetarios que en esta ocasión fueron directo a las personas, contrario al 2008 que se quedaron atrapados en el sistema financiero y no permearon a las personas, en esta ocasión sí, en esta ocasión se expidieron cheques, se hicieron transferencias y la gente tenía lana en el banco. Eso aunado a que no podía salir, entonces 2021 entra, o sea, más bien el resto de las personas, o el resto de los americanos, pues, se encuentran con una cuenta de bancos bastante inflada. De hecho, a ver, si volteamos a ver otras crisis, otras recesiones, vamos a ver que, pues por definición, la recesión es dolorosa para el consumidor americano, ¿no? Tiende a pesarle, tiende a posponer consumo. No así en esta ocasión. En esta ocasión, su ingreso disponible, en lugar de bajar, subió alrededor del 30%, ¿no? ¿En qué crisis cabe que el consumidor americano incrementa digamos que su ingreso disponible en 30%? Y además, ok, a ver, está sentado en un chorro de lana, esto me lo voy a saltar, está sentado en un chorro de lana, ¿y en qué lo gastas? Y lo vemos acá, ¿no? Si te fijas, bueno, esta es más o menos la misma gráfica, la gráfica de que, pues, o sea, tienen ahorros. ¿Y qué es lo que ha subido? Bienes durables, ¿no? O sea, también, o sea, ¿en qué crisis el consumidor dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer con mi dinero, voy a comprar una televisión, ¿no? O voy a comprar un coche, ¿no? En ninguna, ¿no? O sea, la verdad es que los bienes durables, los bienes que puedes posponer el consumo, pues tienden a bajar en una recesión, cosa que aquí no ha sucedido, ha sucedido todo lo contrario. En 2020 creció muchísimo el consumo de bienes durables, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos lleva obviamente a todo este tema de cadenas de suministros. Les quiero enseñar algo por aquí, por ejemplo esta. La gráfica de semiconductores, o sea, no es un tema de la oferta hay, y está creciendo y se está haciendo todo lo posible por aumentarla. El problema es que la demanda es rampante, la demanda es fuerte, la demanda es, o sea, el consumidor quiere consumir y la oferta no se da abasto. Vean, por ejemplo, la oferta de semiconductores. O sea, está en máximos históricos y aún así hay escasez, ¿no? Entonces, algo bien diferente a otros periodos es que hoy por hoy la inflación no se está dando por un choque de oferta, se está dando por un choque de demanda. Y eso es bien importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque mientras la demanda siga fuerte, las personas van a seguir consumiendo y eso no te va a traer ralentización económica. Probablemente, si los precios siguen subiendo, se dé una ralentización económica en el sentido de que pues igual la gente ya va a decir, oye, ya no quiero comprar el coche que yo quería comprar en $30,000, ahorita ya está en $50,000, ya no lo quiero comprar, me voy a esperar a que bajen.
pero o sea, al final del día va a ser algo que la demanda va a estar, digamos que controlando y no la oferta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ver una recesión hacia adelante se ve complicado, ¿no? Ahora, sí, a ver, creo que Daniel Lacalle es un poco alarmista en varios aspectos, no solo en este, sino, o sea, sus videos luego sí son un poco alarmistas. O sea, sí hay una ralentización económica, lo cual no quiere decir un estancamiento, ¿no? Vamos, por ejemplo, vamos a ver esta. ¿No? Esta es la que tenemos aquí, ¿no? O sea, realmente se espera una estanflación. Es un poco lo que presentaba José, digo, obviamente en otros términos, ¿no? Se espera un crecimiento en Estados Unidos para este año del 6%, para el que sigue de 4%, para el que sigue de 2.2%, todos por encima del promedio histórico, ¿no? ¿En qué momento eso es una recesión o en qué momento eso es una ralentización, ¿no? O sea, a ver si el ritmo de crecimiento va bajando, pero pues sigue estando por encima del promedio histórico, ¿no? En el caso del mundo es igual, ¿no? Entonces, era de esperarse o sea, que el crecimiento que era alto empezara a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un efecto base, porque los estímulos se están eliminando, o el efecto de los estímulos se está diluyendo, pero a ver, todavía estamos muy lejos de hablar de una posible recesión. Y luego tienes el lado del desempleo, ¿no? O sea, ahorita pues, ya estaban comentando, ¿no? O sea, hay una escasez de trabajadores importantísima. Si volteamos a ver, y esa gráfica no la traigo aquí, pero si volteamos a ver los puestos disponibles que hay en Estados Unidos, que son alrededor de 10 millones, contra las personas desempleadas, que son alrededor de 7, nunca habíamos visto ese diferencial. O sea, hay prácticamente 30% más puestos de trabajo que gente buscando trabajo. O sea, el mercado laboral ahí está. El problema es que las personas no lo quieren tomar. ¿Por qué no lo quieren tomar? Porque pues, pueden tener ahorros, porque pues, no están dispuestos a trabajar a los sueldos actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mercado ahí está, ¿no? O sea, no hay una depresión del mercado laboral. En el momento en que la gente quiera decidir ir a trabajar, lo va a hacer y va a encontrar trabajo rápido y de seguir esta tendencia, además lo va a encontrar bien pagado. Entonces, pues, o sea, de las tres cosas que se tienen que cumplir para que exista una estanflación, pues dos de ellas, pues no se están dando, que es, o sea, no se ve recesión y no se ve una depresión en el mercado laboral. El lado de la inflación, pues es bastante sui generis y se da por este tema de problemas en la cadena de suministros, ¿no? Y ahora, ese problema de la cadena de suministros no es algo, a ver, no es algo que haya pasado hoy o ayer o el año pasado, es algo que se viene gestando desde hace 10 años, ¿no? El problema es que la pandemia lo vino a acelerar, ¿no? Lo vemos acá. Y es un poco esta discusión que existe entre la economía nueva y la economía vieja, ¿no? Como donde la economía vieja es, pues, todo pues sí, o sea, lo que floreció décadas pasadas, por ejemplo, energía sucia o incluso la producción de energía eólica, ¿no? O cualquier otra cosa, la producción de energía. O sea, no pertenece a la economía vieja y por lo tanto genera rendimientos bajos. Entonces, lo que es... ¿El oro y la plata, Luis, estarían dentro de esta economía vieja? Yo pensaría que sí, ¿no? Sobre todo con este tema de digitalización de las cosas. Y lo vemos acá, ¿no? El CAPEX designado en los últimos 10 años a la economía vieja se ha ido bajando y ha ido bajando de manera importante, mientras que los capitales pues prácticamente volaron de la economía vieja a la economía nueva, es decir, la parte tecnológica. El problema es que la parte tecnológica pues no te genera, o sea, no es manufactura, no es energía, no es nada de eso. Y ahorita, cuando hay una demanda rampante por esas cosas y una falta de CAPEX o una falta de inversión en este tipo de sectores, pues es donde estamos pagando los platos, ¿no? Entonces, realmente no es un tema de hoy, no es un tema de ayer, no es un tema de antier, es un tema de 10 años atrás, ¿no? Los capitales buscaban sectores más rentables, lo cual es normal, los cuales, pues sí, es bastante común, ¿no? O sea, buscas que tu dinero rinda más. Sin embargo, pues eso hoy por hoy estamos pagando los platos. Entonces, el tema de la inflación tiene un rato,
O sea, va para largo. No se va a, o sea, estos temas de cuellos de botella no se van a resolver este año, probablemente no se resuelvan el que viene. Probablemente veamos algún tipo de resolución en algún punto del 2023. Entonces, este tema de la inflación asociada a la reapertura está para quedarse. Tengo otra gráfica que está interesante, que es de dónde viene esta inflación, ¿no? Y lo vemos aquí. La gráfica no está actualizada. Está, si se fijan aquí, el Core CPI todavía está en 4.5, trae un mes de retraso. Sin embargo, bueno, vemos que prácticamente hay dos factores que hacen que la inflación hoy por hoy esté alta. La primera es los chips, ¿no? O sea, pues ustedes dicen, los chips, o sea, ¿por qué los chips son inflacionarios, ¿no? ¿Qué tienen que ver los chips con mi vida? Aunque no lo crean, los chips son el cuarto bien más comerciado en el mundo. Primero está el petróleo crudo, después está el petróleo procesado, después están los coches y en cuarto lugar están los chips o los semiconductores, ¿no? Entonces, un problema en la cadena de suministros de chip es un problema con prácticamente todos los bienes y servicios que hay en el mundo. Y gran parte de esa inflación que estamos viendo aquí viene de esa escasez. La otra parte tiene que ver con componentes de reapertura, ¿no? Llámese, no sé, buques, llámese contenedores. Justo en la mañana estaba platicando con un cuate que tiene una empresa de logística, 10, 15 años en el mercado, muy entrado en el comercio con China, y nos decía, a ver, no hay buques. El problema es que no hay buques. El problema es que no hay contenedores. El problema es que hacer un buque nuevo, un portacontenedores, te lleva alrededor de 3 años. O sea, no es como, vamos a hacer buques y vamos a inundar el mar de buques. No, o sea, no es algo que se resuelve pronto. Y además, las empresas que hacen buques y las empresas que hacen contenedores están en China, ¿no? Y China está siendo muy, muy, muy castizo al momento de abrir o cerrar su economía según los casos de COVID. O sea, China lo que quiere es negar el COVID. O sea, mientras que Estados Unidos trae un enfoque de vamos a vacunar y vamos a reabrir la economía, en China no, en China es vamos a cerrar la economía si hay un caso de COVID. Un poco lo que explicaba José en el puerto chino, ¿no? O sea, hubo un caso de COVID, cerraron todo el puerto. O sea, si eso hubiera pasado en Estados Unidos, simplemente no lo cierran, lo mandan a casa, ven que todos estén vacunados y sigue la producción. En China no. El problema es que el mundo está siendo muy dependiente de China. Alrededor del 30% de los bienes que se consumen en el mundo se fabrican en China, ¿no? Entonces, mientras eso va a haber, cambiar eso es complicadísimo, ¿no? Entonces, la cadena de suministros, la inflación asociada a la cadena de suministros todavía tiene y va para largo, ¿no? Pero eso, a ver, ese es un componente de la estanflación, el otro es crecimiento y el otro es desempleo. Y pues, no parece que vaya a cambiar pronto. Me quedan algunas preguntas para el siguiente segmento, Luis, pero bueno, queda claro el tema de tu exposición. Igual tú no estás, tu criterio es que no hay estanflación y que no le ves un riesgo de estanflación porque solamente se cumple uno de los 3 requisitos para que esto ocurra. Exacto. Muy bien, Luis. Vamos a ir a la segunda parte del segmento. En la segunda parte vamos a hablar un poco de las economías locales, tanto de José en Argentina como de Luis en México, los riesgos de esta inflación que eso incluye, pero permítanme primero volverles a hacer la invitación de que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Ustedes tienen en pantalla el código QR, escaneenlo. En este momento pueden escanearlo con su teléfono y los llevará directamente al canal para que se suscriban. Igual no se olviden de darle un me gusta, la campanita para que se suscriban. Y bueno, esta 4ª temporada de los webinarios educativos TRMX tiene un sponsor especial. Se trata de multiportafolios y para eso vamos a invitar a alguien de multiportafolios. Bueno, les había comentado que tenemos como principal auspiciante de la 4ª temporada de los webinarios educativos TRMX a multiportafolios. Y para saber quiénes son, qué hacen, vamos a dialogar con su CEO, se llama Sofía. Fiamma, bienvenida.
Cuéntanos a qué se dedica Multiportafolios. Hola Pato, gracias por la oportunidad. Multiportafolios es partner de uno de los brokers más populares del mundo, eToro. Su creciente popularidad se cimenta en dos razones fundamentales. Es uno de los pocos brokers que te permite operar desde una única cuenta múltiples activos como criptomonedas, acciones, cabe recalcar que son con cero comisión, ETFs, derivados como materias primas, metales, forex, etc. Además, te permite comprar directamente acciones en los mercados accionarios de 17 de las principales bolsas del mundo, como Frankfurt, Hong Kong, Londres, Madrid, París y Arabia Saudita. Wow, espectacular. Y todo te permite entonces en una sola cuenta operar acciones sin comisión, ETF sin comisión, te permite operar criptomonedas, forex, CFDs, metales, increíble, está muy bien eso. Me decías son dos razones, ¿y la segunda razón, Gemma? Como verán en el gráfico, desde el año 2008, eToro ha tenido un sólido crecimiento en sus usuarios registrados hasta llegar en la actualidad a sobrepasar los 20 millones. La segunda razón es entonces la más increíble de todas. eToro se ha preocupado mucho y ha sido pionero en el trading social. Dentro de la plataforma vas a encontrar a inversionistas y traders de todo el mundo que comparten sus operativas y sus portafolios. Ahí justamente radica nuestro trabajo como multiportafolios. Nosotros te ayudamos a encontrar a estos inversionistas con mucha experiencia en el mercado, basándonos justamente en tu perfil de tolerancia a riesgo y expectativas de ganancia. Empezar a copiarlos es tan fácil como dar un clic en el botón copiar. Y lo mejor de todo, copiar sus operativas es gratis y no pagas ninguna comisión por aquello. Eso suena muy bien, Fiamma. Sobre todo para la gente que recién empieza en esto de las inversiones y del trading. No tienen idea quizás de análisis técnico, análisis fundamental, y esto es muy bueno porque eToro te permite copiar a inversores ya cualificados con experiencia y seguirlos gratis. Qué bueno. Dime, ¿qué pasaría con la gente que ya tiene experiencia operando mercados como yo? ¿Cómo podríamos operar nuestros propios portafolios en eToro? Bueno, Pato, claro, tú mismo puedes operar tu propia cuenta con las ventajas de diversificación en múltiples activos que había comentado en un inicio. Te doy una excelente noticia para los pequeños inversores. eToro te permite abrir una cuenta con un capital pequeño desde $200 y además te permite comprar acciones con fraccionamiento. Ejemplo, una acción de Amazon actualmente cuesta $3,300. eToro te permite comprar una fracción de esa acción, por ejemplo, $20 de Amazon, sin requerir tener un gran capital para poder hacerlo y sin pagar comisión. Es fantástico realmente. Muy bien, Fiamma. Me decías también fuera de micrófonos que hoy tenías, no lo sabía, una sorpresa para nuestros espectadores de este webinario. Cuéntanos de qué se trata. Sí, Pato, pero mejor se la diremos al final del webinar. ¿Cómo al final? ¿No la vas a decir ahora, Fiamma? ¿Los vamos a dejar con la intriga hasta el final entonces? Correcto. Ok, bueno, entonces me despido por un momento y nos vemos al final del webinario para ver de qué se trata esa sorpresa. Gracias, Fiamma. Hasta luego. Bien. Gracias a Multiportafolios. Vamos contigo, José. Vamos a topar entonces un poco el tema de esta inflación en Argentina. No hay cómo ocultarla, definitivamente. Argentina lleva mucho tiempo de esta inflación en tu país. Cuéntanos un poquito sobre ello y luego retomamos el tema de Estados Unidos. Ok, déjame sacarme la parte técnica, que es la más complicada. El resto es mucho más fácil. Bien. No, Argentina sí está en una estanflación y yo te diría que está en un proceso más grave, ¿no? No solo ha habido una contracción, sino que esta ya lleva varios años. Te diría que aplicamos el cepo en su versión original, esto es
un control de cambios muy, muy fuerte. Desde octubre del 2011, la capacidad de la economía argentina de crecer ha estado limitada a recuperar la retracción en los periodos inmediatos anteriores. Y lo que estamos haciendo ahora es, después del cierre y de la cuarentena que tuvimos muy severas en 2020, recuperar una parte, o casi todo, de ese cierre, pero no hay nuevas inversiones. Y el capital más bien se está yendo a la Argentina, y lo mismo se están yendo los empresarios, los trabajadores jóvenes, etc. Tenemos una inflación muy alta, la última lectura mensual fue 3,5% en el mes. Estamos compitiendo con nuestros números mensuales, con los números anuales de Estados Unidos. 12 meses para atrás la inflación minorista es del 52%, pero tengamos en cuenta que tenemos controles de precios que ahora se quieren fortalecer, y no estamos ajustando las tarifas de los servicios públicos, que se están acumulando un atraso importante y ya lo tenían de arrastre de antes, y también el tipo de cambio está evolucionando a un ritmo muy, muy por debajo de la inflación. Así que José, no hay duda que tenemos una inflación muy alta, no hay duda que tenemos una economía estancada y en retroceso. En José, términos ese de 3,5, perdóname, es la cifra oficial. Realmente es mucho más alta, sí. ¿no? Todo esto son cifras oficiales. Hace mucho tiempo que no tenemos la inflación núcleo por debajo del 3%. Y lo que es probable que cuando vayamos a un programa económico que trate de despejar esto, inicialmente las tasas de inflación sean más altas. Pero tenemos también un deterioro en la sociedad, en otros aspectos, que va más allá de la simple definición de esta inflación. Prácticamente la mitad de la Algo población mucho en más pobreza. complejo ya. O sea, un Es nivel algo más que complicado. involucra, deberíamos agregarle un término que involucre o dé cuenta del deterioro en el funcionamiento de la sociedad, o sea, un plano que vaya más allá simplemente de las variables económicas, para tener una idea más completa del proceso. Y nadie de los que opinan en los mercados internacionales sobre esta inflación, nadie está pensando en un escenario similar a la Argentina, y por eso, digamos, es como la experiencia argentina pertenece a otra liga. Dicho esto, me gustaría retomar donde yo dejé, para terminar de redondear la idea, porque básicamente lo que yo presenté, las razones por las cuales se habla de esta inflación, un caso, el único que encontré de un pronóstico de esta inflación comenzando ahora, dije que no veía la economía de esta inflación y tampoco en el corto plazo, pero uno puede preguntarse entonces dónde estamos y qué pasaría en un plazo más largo. Déjame recordar este webinario del 15 de julio del año pasado. Estábamos con Roberto Ruarte y con Joel Martínez, fue realmente muy bueno. ¿Y de qué hablábamos entonces? Del gap, o de la brecha que había entre la economía real y los mercados. Los mercados estaban subiendo con mucha fuerza, y la economía real, uno echaba un vistazo a la situación corriente en ese momento y uno veía una economía atravesada por 1000 problemas. Hoy se ha recuperado con respecto a ese nivel muy importante. Creo que hay un dato muy importante que nos aleja de esta inflación, y es que no ha habido, si bien el shock frontal fue mucho más potente que el de la gran recesión o el de la gran crisis financiera, o si lo queremos llamar el de la crisis de Lehman, no ha habido un crack bancario, no ha habido una contracción crediticia, y eso ha facilitado una recuperación rápida y efectiva que comenzó por los mercados financieros, y sobre todo los mercados financieros son una especie de faro que alumbró en un momento muy temprano, cuando esto se podía discutir, que había una salida, y una salida relativamente rápida. Yo diría que si le planteamos a la bolsa esta discusión sobre la estanflación vio primero la salida, después de una caída muy fuerte. Nuestro seminario o webinario fue más o menos junio-julio. En agosto la bolsa instala nuevos máximos por encima de los máximos anteriores a la pandemia, cuando estaba claro que el mundo iba a tener que convivir con la pandemia. Esto parecía también una exageración. La recesión fue muy breve. Esta es la misma fuente que citó Luis González. La recesión duró 2 meses,
Por ende, la definición mecánica de los 2 trimestres queda pulverizada en este caso. Esta fue la recesión más breve que tuvo Estados Unidos en toda su historia. Empezó en marzo, continuó y se agravó en abril, pero en mayo la economía ya estaba fuera de la recesión, cosa que nos dice el comité ad hoc que tiene la National Bureau of Economic Research con fecha julio del 2021. Se tomó su tiempo para decirnos que en mayo del 2020 la economía ya estaba creciendo y el ciclo recesivo duró apenas 2 meses. Nunca vimos un mercado que recuperara los valores anteriores después de una crisis en tan poco tiempo, apenas 6 meses. A la gran recesión de la crisis de Lehman le llevó 5 años y fracción. Pongámonos ahora, digamos, en el último tramo de la recuperación y entendamos que acá se está aplicando una política económica extraordinaria que es fruto de la evaluación de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal después de la crisis de Lehman, de la gran recesión y de la gran crisis financiera. Para sintetizarlo, las autoridades piensan hoy que hicieron muy bien en aplicar todas las medidas heterodoxas, excepcionales y hacerlo a gran escala, y consideraron, ni siquiera este año, el año pasado, que se habían equivocado por un exceso de prudencia en retirar los estímulos. Así que ahora estamos ensayando, a partir de mediados de marzo, por primera vez, una política fiscal procíclica, aplicada en marzo, cuando ya sabíamos muy claramente que la economía venía creciendo y recuperándose desde mayo del año pasado. Y lo que estamos asistiendo ahora, y es una razón muy importante por la cual no tenemos una recesión y no la vemos tan cercana, es una combinación, una articulación de 3 elementos, de los cuales el más importante por lejos es esta política fiscal exuberante, procíclica, que se aplica sabiendo que la economía no está en recesión para garantizar una expansión todavía mayor. La política monetaria fue lo primero que viró y se hizo muy acomodaticia, pero ahora está aportando un elemento muy fundamental, que es el mensaje de la Reserva Federal, que la Reserva Federal no va a intervenir y no va a apagar las luces de esta fiesta, que la política monetaria no es preventiva como era antes, que va a dejar que los acontecimientos corran y eventualmente si hay inflación no va a reaccionar antes, sino después. Y la política monetaria es importante, si bien el grueso del empuje que estamos viendo, cuyos efectos estamos viendo este año, proviene de la política fiscal, pero la política monetaria es la política que puede reaccionar más rápido si algo sale mal, si algo se complica, etc. O sea, tenemos una política muy exuberante y tenemos un plan B corporizado en la política monetaria si las cosas se complican. Y el tercer elemento, el más importante, si uno piensa que la pandemia, comparado con otros shocks, es un shock de oferta y en ese sentido se parece al shock petrolero o a los shocks petroleros que generaron la estanflación. Es un shock que a la economía le reduce la capacidad de producción y que en equilibrio estático supone un equilibrio con menos producción y con un mayor nivel de precios. Eso no significa más inflación, pero sí un mayor nivel de precios. La vacunación es un elemento central, fundamental, ¿no? Entonces, la verdad que la economía salió de esto tocando muy rápidamente política monetaria y fiscal, imbricándolas, según la vieja receta de Walter Bagehot del siglo XIX, pero en una versión moderna, en la cual muchas de las decisiones del Banco Central en el fondo son decisiones de política monetaria y de política fiscal juntas, digamos. Y además la vacunación, esta es la primera pandemia que vamos a resolver con un invento que hemos hecho durante la vigencia de la pandemia. Ya ha sido una bendición saber qué causaba la pandemia y no estar en ascuas desde el principio, porque imagínense a quienes se hubiera podido culpar y todo lo demás. La segunda bendición es tener una vacuna, y no una, sino docenas de vacunas bastante eficaces, sorprendentemente eficaces, desarrolladas en tiempo récord. Y ahora tenemos un tratamiento oral que está por ser aprobado, digamos, liderado por Merck. Es decir, es la combinación de todo eso lo que nos pone en un sendero de expansión y nos aleja bastante de la posibilidad de esta inflación. Yo diría que noviembre fue un mojón, un punto muy importante. 6 de noviembre, al definirse la incertidumbre electoral, no porque yo sea ni de Biden ni de Trump,
pero porque Biden venía con un programa, con el programa fiscal y con el enfoque fiscal que finalmente se aplicó, y eso cambia muchísimo la situación. Piensen ustedes que la autocrítica de las autoridades fue: nosotros salimos muy rápido de la crisis de Lehman, pero desmontamos rápido o no seguimos agregando estímulos, y después la realidad nos llevó de las narices a tener que hacer un plan de expansión cuantitativa, el QE2 y después el QE3, y la recuperación al mercado de trabajo llegó muy tarde. Ahora hay una voluntad de hacer todo rápido y no detenerse con los éxitos iniciales, sino garantizarse el éxito saliendo completamente de una zona de peligro. Y si el 6 de noviembre, un domingo, tuvimos esos resultados, a la semana siguiente, el día lunes, Pfizer, junto con BioNTech, anunciaron que tenían una vacuna aprobada, no aprobada, pero con un track record extraordinario de eficacia. Y después vinieron Moderna a la semana, etc. Esos dos elementos son muy importantes para relativizar el pronóstico de esta inflación hoy en día. Este es el impacto y el diseño del programa fiscal de Biden. Esta era la tendencia de crecimiento antes de la pandemia de la economía de Estados Unidos. Este es el impacto de la pandemia sobre el PBI. La recuperación, la decisión de aplicar un paquete fiscal es la decisión de cerrar la brecha del producto. No basta con recuperar el crecimiento que teníamos de antes, sino que la política económica se propone más, se propone cerrar además la brecha del producto y volver a la tendencia como si la economía no hubiera sufrido una pandemia. E inclusive en el corto plazo, lo cual obviamente es un riesgo inflacionario, lo que se propone es exceder esa tendencia. ¿Okay? Estamos en esta inflación, la parte de estancamiento, de recesión, no tiene sustento, en el sentido que la economía en junio en los Estados Unidos ya había superado el nivel más alto de producción o de producto que tenía antes de la pandemia. Todavía no se cerró la brecha del producto y la voluntad es acompañar la tendencia a largo plazo. La política, quiere decir, va a seguir ejerciendo estímulo. Y cuando vamos al mercado de trabajo, esta me parece la mejor manera de mostrarlo, esta es la destrucción del empleo total en la crisis de Lehman. Al cabo de un poco más de 2 años, destruyó un poco más del 4%, 5% del mercado laboral. Esta es la Gran Depresión, que al cabo de 3 años y medio destruyó 1/3 del mercado laboral. Y este es el impacto de la crisis de COVID, que solamente en el mes de abril destruyó 20 millones y medio de puestos de trabajo, o sea, el 14% del mercado laboral, y fue el choque frontal más fuerte que tuvo la economía de Estados Unidos y del mundo nunca. ¿Okay? Acá sí teníamos un shock de oferta de dimensión realmente impresionante. Esta es la reacción del mercado de trabajo, la destrucción original, 14,5, y la recuperación, que es una B. Todo lo que tiene que ver con el virus ha sido vertiginoso. La recuperación, miren esta pendiente, no se compara con ninguna de las distintas recuperaciones en los distintos ciclos desde el año 48. La economía ya produce más que antes de la pandemia, con 3,3% menos del empleo que había en la pandemia, del empleo que había antes de la pandemia. El factor más importante para pensar que no va a haber estancamiento es el comportamiento de la enfermedad, de la infección. Hemos tenido 3 olas, la ola de Delta está replegándose. Este pico de la ola de Delta tiene mucho que ver, lo hemos visto, cómo impactó en los servicios y cómo impactó en esta desaceleración. Y es esta desaceleración lo que lleva a los pronósticos a la baja, peligrosamente o no, según uno comparte el criterio de la calle o no. El anterior era la serie de casos, el indicador, si ustedes quieren, anticipatorio, esta es la serie de muertos o fallecimientos diarios rezagados. Ambos están cayendo en la mayor parte del mundo. Este es un extracto del informe de servicios PMI de Markit, que lo que señala precisamente, yo creo que es muy buena la acotación cualitativa, que con el número de casos de COVID, habiendo hecho un máximo a principios de septiembre, la situación que es mala, que es la que vimos en los gráficos en la primera parte, el optimismo está subiendo
en el sector de negocios, sobre todo en el sector de servicios, al nivel más alto desde junio. Con una acumulación de órdenes de compras que las empresas de servicios están teniendo, que tiene un nivel que es el mayor que las empresas han tenido. O sea que paradójicamente esta desaceleración atada o vinculada, digamos, al COVID, no pone a las empresas que están enfrentando y lidiando con estas dificultades más pesimistas, sino todo lo contrario, y no es solamente su opinión subjetiva, sino la acumulación de órdenes que no están poniendo a atender. Es la alta demanda. Hablaba del tratamiento de píldora. Lo que mencionaba Luis, ¿no? La alta demanda, justamente, ¿no? No hay duda que la demanda es altísima porque ha habido una sucesión de programas de estímulo que nunca se han gastado todo, que el consumidor ha guardado, y más o menos hay ahorros acumulados por algo así como 2.7 billones de dólares. Con lo cual tenemos un consumidor que no tiene las deudas que solía tener, que tiene ingresos, que tiene ahorros acumulados. Vamos a ver en el mercado de trabajo su comportamiento, que es capaz de largar un trabajo sin tener una oferta alternativa, o de no presentarse, seguir fuera del mercado de trabajo, porque tiene evidentemente una situación mucho más holgada para soportar, digamos, la austeridad que lo que tuvo nunca. José, entonces ahora viene un tratamiento. Sí, de una vez que estás tocando el tema de COVID, de una vez cabe mencionar también que no ha habido una nueva variante igual de peligrosa como la Delta, entonces... Hay una más infecciosa, ¿no? Hay una más infecciosa, se llama algo así como AI-24, pero no te lo digo con precisión. Pero no ha generado más casos, pero está catalogada como más infecciosa. Veremos qué es lo que sucede. A medida que pase el tiempo, en la medida que estamos avanzando con tratamientos y demás, debería uno esperar menos impacto económico. El consumidor se deprimió y para Bunge, Flower y Bryson esta es la señal que indica que estamos entrando en una recesión. Pero fíjate lo que pasa, el consumidor se deprime, pero las ventas minoristas suben. Suben en agosto y suben en septiembre. Es como si se deprimiera, pero gastase más para gratificarse. El comportamiento de la tarjeta de crédito, Citigroup y todos los bancos que han dado sus balances la semana pasada, muy sólido. Jamie Dimon explicando, digamos, su visión sobre JP Morgan. Él cree que el consumidor va a ser un elemento central que va a empujar a la economía a la recuperación plena. Esto está en las antípodas del argumento que toma Bunge, Flower y Bryson para hablar de una recesión que estaría comenzando ahora. Esta es la visión de las ventas minoristas, por la razón que Luis apuntó. Esto fue una recesión formidable, pero si uno ganaba un salario menor a la mediana y perdió el trabajo y accedió a los beneficios extraordinarios de los distintos paquetes de estímulo, el ingreso de uno es más alto que el que tenía cuando estaba trabajando. ¿Qué pasó con las ventas minoristas? Se cayeron inicialmente, después subieron, y están muy por arriba de lo que era la tendencia anterior. Las ventas minoristas no son todo el gasto del consumo, son la parte más volátil quizá. El gasto del consumo fue muy fuerte, se desaceleró en este trimestre que estamos cerrando, pero están todos los elementos como para que vuelva a repuntar. Sobre el mercado de trabajo, yo diría que el cartel, si uno va a Estados Unidos, el cartel que uno ve con más frecuencia, fuera de las señales de tránsito, es Now Hiring o Help Wanted o alguna variante. Si uno se empieza a fijar, no hay negocio prácticamente. Es muy raro el negocio que no tiene un cartel ofreciendo o buscando trabajo. Esta es una descripción del mercado de trabajo ya con números. Estas son las aperturas de puestos de trabajo que superan los 10 millones. Esta es la cantidad de gente que tiene trabajo y se va voluntariamente del trabajo, sin antecedentes. Estas son las contrataciones brutas eficaces. Acá hay una brecha enorme. Hay más de 10 millones de puestos de trabajo sin cubrir y la economía en septiembre generó netos 194.000 puestos de trabajo. Y sabemos que muchos de esos los vamos a perder porque la gente, así como entró, se va a ir. ¿Qué está pasando en el mercado de trabajo? Tuvimos este impacto y no hemos tenido la recuperación plena de la oferta de trabajo. No sabemos muy bien por qué es esto, sabemos que lleva tiempo, hay muchas
teorías dando vueltas, fue uno de los temas en la última edición de Jackson Hole. Hay mucha gente grande que se retiró, era grupo de riesgo, etcétera. No sabemos si va a volver. Yo diría, es el mejor mercado de trabajo si uno tuviera 20 años para irse a Estados Unidos, porque con que uno tenga 2 brazos y se mueva un poquito, digamos, consigue trabajo al día siguiente. José, Pero digamos, este es un elemento clave, porque lo que necesitamos es que la oferta de trabajo se recupere lo más plenamente posible, si no, mucha parte del estímulo en el fondo no va a tener el efecto que queremos sobre la producción final. Hay un problema de desgaste en la fuerza laboral. Este es un trabajo de McKinsey recién salido, basado en Estados Unidos y otros 5 países, que nos trae a colación, me parece algo muy importante. La pandemia va a dejar una secuela psicológica en la salud mental, en la manera en que nosotros pensamos nuestra vida. Muy importante, y recién estamos tratando de descubrir eso. Entonces hay mucha gente que deja su trabajo porque no quiere clavarse, quiere disfrutar la vida, etc. Están las presiones salariales en ascenso. Si uno mira la mejor medición de los costos salariales, están en un rango. Es verdad que están por romper ese rango. Si uno mira los costos laborales unitarios, que es en última instancia lo que impacta márgenes y rentabilidad, están prácticamente en cero. Ha habido un aumento en la productividad laboral, que es fácil de intuir cuando yo te digo que la economía ya recuperó plenamente el nivel de producción de anterior a la pandemia, con 3,3% menos de trabajadores. Los cuellos de botella, como dijo Luis, y comparto, no se van a resolver rápido. Las expectativas de los economistas publicadas esta semana por el Wall Street Journal tiran esto para, básicamente yo diría, recién promediando el 2022. Las economías van a recuperarse si recuperan la salud, la vacunación sigue siendo un tema central, pero además las compañías, cuando nos presentan los balances, nos presentan todos los trucos a los cuales están recurriendo, y con éxito, para mantener ingresos que están subiendo, para mantener la rentabilidad, para mantener los negocios. Hay un gran interrogante acerca de cómo va a salir la Navidad. Las compañías están rentando barcos privados. En Estados Unidos se estará trabajando, el primer puerto que empezó a trabajar 24 horas los 7 días de la semana fue Long Beach, ahora se anunció Los Ángeles. Digamos, son soluciones que van a corregir en parte el impacto en menor producción, obviamente a costos más altos que los que suponía. Pero con una demanda muy alta, ¿no? Entonces esto la demanda es lo que banca esto. Te diría que si uno entra al detalle, hay demanda que no se va a satisfacer. Hay demanda que es muy puntual, bienes durables de consumo. Yo no voy a ajustar mi producción de bienes durables de consumo para atender un nivel que considero que es pico y no se va a repetir. Esa demanda la voy a atender a precios más altos. Otra demanda sí, voy a invertir, voy a ampliar, voy a cambiar la provisión, voy a mejorar mi red de abastecimiento, voy a tratar de desarrollar otros proveedores. No hay control de precios, esto no es la Argentina donde no hay incentivos. Los incentivos están, las compañías van a tratar de mejorar sus negocios, van a invertir en capacidad donde vean que esa capacidad tiene sentido en el mediano plazo. Todo eso lleva tiempo. Vamos a tener una crisis de energía. Energía hay, y hay capacidad de producir petróleo ya disponible. ¿Qué pasa con el cartel petrolero, con la OPEP? Está bajo presión muy fuerte de la Casa Blanca para responder y mitigar el aumento del precio del petróleo. Pero ¿qué piensa el cartel? El cartel piensa que hoy falta petróleo. Si ellos se apartan y aumentan la producción, ellos están pensando que aumentando la producción, lo que ellos han prometido, que es 400.000 barriles por día, más cada mes, en el fondo van a tener un sobrante de producción el año que viene. Así que ahí hay un juego donde yo no quiero invertir mucho porque me están demandando hoy para que me sobre mañana, pero la capacidad de respuesta está. Si hablamos de los shocks petroleros y explicamos la inflación o la estanflación del 70 como su consecuencia, hay que pensar que la economía tiene un uso muchísimo menos intenso de la energía que lo que tenía entonces, o sea que puede soportar esto también.
¿Qué nos dicen los balances? Los ingresos están aumentando, superando las previsiones y lo que venía hacia atrás. Es No, cierto que las compañías tienen... Va a ver, y además hablando de un poco del 70, digo, hay que, o sea, si traemos esos precios del petróleo en el 70 como estaban, o sea, si los traemos a precio del valor total, vamos a ver que el precio del petróleo subió de 20 a 140 dólares, ¿no? Eso es como si este año que empezó el precio del petróleo en 50, pues en un par de años lo viéramos en 350, ¿no? O sea, fue un choque muchísimo más fuerte de lo que estamos viendo hoy, que apenas el precio del petróleo ha subido de 50 a 80, ¿no? O sea, sí es un precio del petróleo más alto, pero definitivamente está muy lejos de tener, digamos que el tamaño de lo que vimos en los 70s, ¿no? Pero ojo, Luis, que en mediados del año pasado tuvimos el petróleo negativo, llegó a menos Un 40 y día. ahora está en más 85, ¿no? Entonces, Sí, 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 a ver, un día, Un pero día en además, el mercado del futuro. no, Pero y además o sea, esa caída vino acompañada de una caída de demanda, ¿no? De una caída de demanda importante, ¿no? Entonces, no sé si sea comparable. lo importante es que no había voluntad o capacidad de aumentar la producción en los 70 porque el cartel había tomado esa decisión y no había producción alternativa. Hoy a precios más altos, el cartel es un jugador, pero no es el único, tenemos muchos shale, etcétera, como para agregar petróleo, y eso va a hacer que el cartel, si ve, digamos, a precios más altos una oportunidad, también puede proveer más petróleo. O sea, no estamos en una situación táctica complicada, de corto plazo complicada, pero no estamos ni en la encerrona de ese entonces, ni tampoco en la breve que tuvimos en el 2007, no sé si te acordás, cuando el barril llegó a 130 dólares, pensábamos en la teoría de la producción pico de petróleo, porque los pozos convencionales estaban declinando y no se hacían grandes descubrimientos. Ahí llegamos a un precio del barril de 130 dólares. La verdad que no pudimos testear si eso podía o no volcar a la economía en una recesión, porque después vino la caída de Lehman, o sea, la crisis, digamos, más importante financiera, y eso derribó todo. José, Y en esa crisis... ¿tú lo ves al petróleo volviendo a niveles por encima de los $100? Yo no lo sé, no creo que se sostenga, porque ahí creo que va a haber otra producción, pero no soy quien para sostenerlo, digamos, o corroborarlo. Sí creo que hay mucha capacidad que puede estar a esos precios en poco tiempo disponible, ya sea por la OPEP o ya sea por productores de shale y no convencionales que se han retraído. Y si una parte del problema lo va a atender el petróleo, una parte del problema hay dos problemas, uno de gas natural localizado, ahí es una discusión estratégica con Putin, complicada, y la otra es el tema del carbón. Obviamente, si China acepta un calendario de ajuste con vistas al cambio climático más lento ahora, uno puede agregar fuentes de energía a costos bajos, contaminantes, pero costos bajos. El otro elemento importante es el CAPEX o la inversión, y si uno mira la inversión en Estados Unidos, uno está viendo de vuelta las empresas comprando y encargando bienes de capital, o sea que una parte de estos problemas se va a responder obviamente a través de la inversión, y la inversión va a resolver una parte de los cuellos de botella que tenemos. Pero algunos cuellos de botella no los va a ir a buscar donde uno vea un exceso de demanda referido, digamos, a la salida de la pandemia, etcétera, no tiene sentido hundir capital si esto va a ser puntual. ¿Qué puede salir mal? Obviamente está la alta inflación de los 70 y los 80, pero me parece que es importante ver esa experiencia para entender el tiempo que llevó generar la estanflación de fines de los 70. No fue de un día para el otro. Fue un proceso bastante largo. Si uno quisiera sostener la idea de la estanflación, el momento para que haya una estanflación es un shock posterior a este. Y eso, obviamente, a medida que vamos extendiendo el horizonte, no podemos saber, así como tuvimos un shock con Lehman, eso llevó a una gran acumulación de deuda que puntualiza la calle correctamente. Y ahora hemos salido con la misma política y más deuda todavía. Acá estamos sembrando la posibilidad de una inflación un poco más alta. Si tenemos otro shock y queremos responder de la misma manera,
a lo mejor nos estemos metiendo, estemos en la fase que teníamos en los 60, antes de ver la alta inflación en los 70, en los 80. Sobre si hay estancamiento o recesión, la respuesta entonces es no. Sobre si hay inflación, la variante más simple, yo te diría lo siguiente: hemos tenido un salto muy, muy importante en la inflación promedio, que son estos dos valores de acá, y mucho más atenuado de la mediana de inflación, la que me divide la muestra en dos partes iguales, que está subiendo, que al principio prácticamente no varió. Yo diría que si uno tiene que definir la inflación de una manera operativa importante para tomar decisiones de inversión, es mucho más útil en este contexto hablar de un valor central de una inflación subyacente y usar la medición que da la mediana y no los valores promedios que están concentrados en una parte de la distribución donde ha habido subas de aumentos, subas de precios muy grandes, concentrada en su mayor parte también en bienes o servicios muy ligados, muy sensibles a la reapertura de la pandemia. Cuando uno hace ese análisis, lo que uno ve, por ejemplo, costo de vida o la inflación núcleo disminuyendo de junio para acá. Segundo trimestre la inflación minorista dio 0,8%, tercer trimestre 0,4%. Tuvimos un salto muy fuerte y una desaceleración. Cuando miramos la mediana mes a mes, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, 0,3, 0,5. La mediana nos está diciendo que la inflación está aumentando, está afectando más bienes y servicios a una tasa que empieza a ser más alta. Si vamos de vuelta para atrás, entendamos que tuvimos 3% de inflación medida por la mediana cuando no nos preocupaba o no nos preocupamos nunca. En el fondo lo que uno ve es una evolución, 12 meses para atrás, en alza de la mediana, que empieza a ser una inflación un poco más alta, pero no sale, digamos, de los cánones o del programa, en última instancia, de las proyecciones que ha hecho la Fed, que contemplan una suba inicial de la inflación, lo cual es bastante lógico, y una desaceleración en la segunda mitad, o empezando el 2022 y más clara en la segunda mitad. Obviamente, si esto se complica o si la Fed cambia punto de vista, ya la reducción de la compra de bonos está casi anunciada, va a empezar a mediados de noviembre, y la suba de tasas en principio el mercado la empieza a descontar el tercer trimestre del 2022. Si hiciera falta, esos elementos se pueden ajustar y hacer más precisos. Acá el elemento clave son las expectativas de inflación. Hemos hecho una mención de cómo el consumidor tiene expectativas de inflación más alta y cómo eso lo está molestando y agrediendo. El problema con las expectativas medidas a través de encuestas es que han tendido a sobreestimar la inflación. Cuando tomamos las expectativas de inflación de los precios de los activos financieros o de los mercados financieros y desarrollamos un modelo bastante, no diría muy sofisticado, pero un poquito más sofisticado que lo que uno hace a mano alzada y separa, digamos, lo que es una prima de inflación o por la inflación esperada, otra prima por la variabilidad de esa inflación esperada, un valor asociado a la tasa de interés real y otro a la volatilidad de esa tasa de interés real. Cuando hacemos ese trabajo, que necesitamos un modelo atrás, lo que vemos, estas son las expectativas de inflación a 10 años que tienen los mercados. Esto es lo que han subido, están muy por debajo del 2% a 10 años. Cuando miramos en toda la curva está por debajo del 2%, la línea. En última instancia, hay un gran enigma, que son las tasas de interés reales, que deberían estar en 0 y están fluctuando en -1. Alguien que quiera llevar al extremo la hipótesis de la estanflación o del estancamiento pondría el acento ahí. La verdad que estas tasas de interés reales han estado cayendo constantemente sin que la economía entre en recesión antes, digamos. Ahí hay algo que tiene que ver con un cambio estructural, con la demografía, etc. Estos niveles sostenidos de tasas de interés reales negativos, si uno va 500 años para atrás, los hemos tenido solamente en momentos de catástrofes, guerras, etc. Y esto es un enigma a resolver que a lo mejor estaría para un webinario. José, volviendo a la pregunta fundamental, y ahí te dejo hablar, Pato, te diría que si uno tiene que contestar esto desde el punto de vista de los mercados que han tenido
esa enorme capacidad de avanzar cuando hicimos ese webinario en julio y uno veía la economía real que daba lástima y la bolsa estaba subiendo, o por ponerlo de una manera más brutal. En el mes de abril, donde se destruyeron 20 millones y medio de puestos de trabajo, o sea, el 14% o 14,5% del mercado de trabajo desapareció en Estados Unidos, en ese mes, ¿la bolsa qué hizo? Bueno, la bolsa estaba subiendo, el piso del bear market y el comienzo del bull market fue el 23 de marzo, que fue cuando todo el mundo se encerró. En abril la bolsa subió 30%, parecía una locura, exuberancia, etc. Esta es la recuperación de la bolsa con la crisis de Lehman, esta es la recuperación actual. Nunca tan rápido. Todo lo que se había perdido no solo se recuperó, sino que más que se duplicó. Con todos los temores e inquietudes y la corrección en cierne que estuvo ocurriendo, que se estuvo digiriendo el último mes y medio, la bolsa hoy quedó a 0,5% de establecer nuevos récords. No es infalible, pero ha sido más perspicaz que todos nosotros. Y se adelanta, ¿no? Y se adelanta sobre todo. La bolsa nos está diciendo todo lo contrario del estancamiento o de la estanflación. Yo invito a ir a buscar los valores, por ejemplo, del Dow Jones de esa época. El bull market largo, digamos, de Estados Unidos arranca en el 82, arranca cuando se conquista la estanflación. ¿Y arranca de qué nivel? De un Dow por debajo de los 900 puntos, ¿no? Entonces la bolsa nos está diciendo que no. Hablamos de las tasas de interés, hablamos de toda una curva que está prácticamente por debajo del 2%, con excepción de 30 años. Toda una curva de bonos que no tienen ninguna defensa contra un aumento inesperado de la inflación. Rinde la mitad o menos de la inflación corriente. Ese mercado también nos está diciendo que no ve un problema de inflación en el largo plazo. Si me preguntás cuál es el camino más corto para una estanflación, tomaría lo que dijo Lacalle, cuidado con el endeudamiento, y pondría estos dos temas, el tema de la autorización del aumento de gasto, el tema del techo de la deuda de Estados Unidos. Que sabemos que si uno mata a la gallina de los huevos de oro puede complicar enormemente la situación. Lo saben todos, muchas veces la política en Washington se deleitó estirando la cuerda de esta disputa. En el 2011 el Tesoro de Estados Unidos perdió la calificación AAA que le daba Standard & Poor's. A los bonos no le pasó nada, la bolsa casi entra en un bear market, cayó casi 20%. En el 2018 volvimos a repetir el jueguito, se cerró el gobierno, 34 días, nunca tanto tiempo, volvimos a tener otra situación complicada, y si arruinamos esto, obviamente ahí cambian las condiciones de Estados Unidos, y te diría que empiezan a acercarse más a la de un país sudamericano. Y no la van a cambiar, José, como tú dices, no van a matar la gallina de los huevos de oro. Así que por ende, digamos, es una acotación como para darle una idea de por dónde uno podría arruinar esto en serio e inclusive rápido, pero efectivamente nadie ha planteado nunca, aún en los momentos más críticos de pelea, la deuda se mantuvo siempre al pago. Nunca entró esto tampoco en turbulencia, porque siempre veíamos, aún con el gobierno cerrado, que una letra del Tesoro, a muy pocos días, nunca dejó de tener un rendimiento muy, muy bajo. Y si hubiera habido algún temor, la curva se te invierte y nadie te compra una letra del Tesoro a 7 días, porque nadie va a poner $99 con 70 centavos para comprar algo que pueden llegar a no pagártelo en 7 días, ¿no? Así que bien, José, yo quedaría ahí. Sospecho que, gracias por tu completa intervención. Sospecho que mucha gente después de escuchar este webinario va a salir corriendo a comprar el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones. Yo recordaría lo que con sabiduría dijiste al principio. Esto es a fines educativos. Y nadie se educa a través de la experiencia ajena. Esto es para escuchar, leer, ver, plantear. La presentación está hecha de una manera abierta para que alguien la critique, la desafíe, etc. Y yo creo que antes de tomar cualquier decisión, lo óptimo sería eso, tratar de ver si se entendió o no se entendió, dónde están los puntos flojos, dónde las cosas podrían ser distintas de lo que se ha dicho acá. Luis, vamos contigo. Entonces, tenía una pregunta respecto a tu intervención, Luis. Hablaste de economía nueva y economía vieja. La economía vieja
poníamos o podíamos poner el oro, la plata. En la nueva economía me hablabas de la era digital y seguramente ahí tendríamos que incluir a las criptomonedas también como esta nueva economía, parte de esta nueva economía. Creo que eso va para otro webinar. A ver, creo que la exposición de José fue bastante extensa. Ya llevamos hora y media de webinar. O sea, creo que al ponernos a hablar de criptomonedas vamos a salir de aquí a las 11. Entonces, no me gustaría entrar en ese tema. Probablemente te doy un view de México. Creo que José ya dio un view bastante extenso de Estados Unidos. No me quiero repetir, no lo quiero repetir. Para el caso de México se ve complicado también la estanflación, o sea, muy contrario a lo que pasa en Argentina, pues México ha sido un país bastante estable en los últimos 21 años, a raíz de la liberación del tipo de cambio. Pues prácticamente antes del 94, pues toda recesión venía cargada de una inflación importante. Pues prácticamente toda recesión en México era una historia de estanflación. No así a raíz del 94-95, en donde se libera el Banco de México se vuelve autónomo, no sé si en el caso de Argentina lo sea, pero en México sí, entonces toma decisiones de política monetaria independientes y pues por lo tanto la política fiscal tiene que adecuarse o tiene que ser prudente respecto a lo que hace porque no se puede financiar con política monetaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues México, o sea, complicado que veamos una estanflación. Hemos tenido en los últimos 20 años la inflación más alta anual ha sido pues, alrededor del 6,5%. Tirándole, bueno, fue en 2017, si no me equivoco, en 2009, después de la crisis. Sin embargo, esa inflación pues bajó, no fue permanente y el crecimiento se siguió dando, ¿no? Entonces, esta inflación en México se ve también complicada. Digamos que las herramientas que tenemos son bastante avanzadas para incluso dentro de Latinoamérica. Y me detendré ahí, ¿no? O sea, el caso de Estados Unidos ya José lo revisó bastante extenso. Bien, bien, Luis. A mí me queda una duda que ojalá me la pudieras solventar. Yo no sé cómo esta impresora de dinero que funcionó 24/7 durante la crisis del COVID, me refiero a la Fed, que imprimió tanto dinero para comprar montones de activos financieros y que inclusive, como tú bien mencionaste, se puso hasta a regalar cheques a los estadounidenses. ¿Cómo es que esta ola de dinero no nos debería preocupar y no nos debería, el tema de la inflación no debería ser un problema para que las bolsas sigan subiendo? Hay que distinguir entre inflación financiera e inflación de activos. La inflación financiera se dio en 2008, se dio en 2009, se está dando actualmente. Es decir, los precios han subido, los precios de los activos, eso sí, y de hecho la Fed ha hecho varios papers al respecto diciendo cómo pues todos estos QEs no ayudan a la igualdad, por ejemplo, ¿no? Hablando de la parte baja de la población que prácticamente no tiene inversiones, pues no se ve beneficiado de este aumento en las bolsas que sí los ricos, que sí tienen inversiones, ¿no? Entonces, a ver, creo que eso no es discutible, la inflación o sea, la inflación de los activos financieros como resultado de la política monetaria expansiva. Donde no me queda necesariamente claro es en la parte de inflación de los bienes y servicios. Vimos 2008-2009, vimos estímulos no tan grandes como los que hemos visto ahorita, pero sí estímulos grandes. Y a partir de ahí, pues la Fed no logró repuntar la inflación. La inflación de los últimos 10 años, 2009, 2019, pues fue de 1,4%, ¿no? Ni siquiera llegó al 2% que la Fed tenía pensado o tenía como meta, ¿no? Entonces, mucho de ese dinero se queda en el sector financiero y hace que los activos financieros crezcan, más no los bienes y servicios. Hoy por hoy,
sí se está viendo un efecto, dado que parte de esos estímulos sí permearon a las personas. Sin embargo, si volteamos a ver otros países, llámese Venezuela, llámese la misma Argentina, llámese otros países en donde sí ha crecido muchísimo el M2, la base monetaria ha crecido bastante. En el caso de Estados Unidos, no. O sea, sí ha habido una expansión de la base monetaria, pero muy, 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 muy por debajo de lo que han visto otros países con hiperinflación, ¿no? Entonces, y eso, además, tomando en cuenta de que pues, el dólar tiene pues, características que ninguna otra moneda en el mundo tiene, ¿no? Que es una moneda de reserva, que es una moneda aceptada, que es una moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no se puede tratar como pues como una moneda de un país emergente cualquiera, ¿no? Sí ha habido una expansión de la base monetaria, pero pues, ha sido pues, bastante lenta, bueno, no bastante lenta, sino, o sea, no ha sido tan grande como en otros casos. Y hay que tener cuidado también con la medición que tomamos, ¿no? El M1 y el M2, o sea, a mitad de la pandemia, la Fed hizo una reclasificación de digamos que los agregados monetarios, porque había unas disrupciones en la forma en la que la gente estaba tratando el efectivo. Entonces, muchas veces vamos a ver, si no me equivoco, creo que es el M1 el que crece muchísimo, pero no necesariamente eso fue por impresión, sino fue por un tema de contabilidad al interior del país, ¿no? Al final del día hay que ver el monetario agregado más grande, que es el M2, y vamos a ver que sí ha crecido, pero no, definitivamente no como hemos visto en otros países emergentes, ¿no? Perfecto, bueno, realmente el webinario ha estado muy, muy, muy activo, muy, muy variado, muy nutrido y claro, nos hemos pasado del tiempo establecido. Yo les quiero agradecer nuevamente a ustedes, José, Luis, la participación. Creo que la gente se ha llevado una impresión muy, muy grata del tema. Está clarísimo que el tema de esta inflación no es un riesgo por el momento, ni tampoco en un futuro. Eh, sus intervenciones así lo han marcado y yo creo que veremos después de toda esta exposición de ustedes, yo creo que el bull market va a seguir por un buen tiempo más. Sus palabras finales, Luis, Pues no, agradecerte digo, nuevamente. nada más agradecer la invitación y pues nada, esperamos que les haya sido útil. José, Diría lo gracias. mismo. Muchas gracias. Gracias a Luis por sus palabras, a vos por la presentación y sobre todo al público que nos ha seguido hasta ahora. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, pues nos veremos en una próxima oportunidad. José, Luis, los comprometo para algún otro webinario, pues seguir conversando sobre estos temas apasionantes que son la economía, los mercados y todo eso, ¿sí? Con el resto de la audiencia me quedo un momento porque se quedó un tema pendiente de una sorpresa que nos tenía Fiamma respecto a un obsequio. Veamos de qué se trata. Bien, Fiamma, ahora sí se acabaron los misterios, los espectadores están muy impacientes por la sorpresa, ahora sí tienes que contarnos de qué se trata, qué tiene preparado Multiportafolios para todos los que han asistido y han visto este video, este webinario. Bueno, Multiportafolios les tiene una gran sorpresa. Hemos establecido una alianza con una de las mejores educadoras en temas de mercados y trading de México. Hablamos de Nitza Barqui. Obsequiaremos un curso de un día completo sobre patrones técnicos y estrategias para operar en los mercados. Este curso está valorado normalmente en $300, pero podrás recibirlo totalmente gratis si abres una cuenta en eToro con apenas $200 y obviamente realices tu primera operación. Para ello te dejaremos este link o puedes escanear con tu teléfono el código QR. Regístrate y nuestro staff te contactará para ayudarte a seguir los pasos necesarios para que te ganes el curso de Nitza. Qué bien se llama.
Me alegro, les felicito. Gracias por compartir esta gran iniciativa de educación financiera, como es la filosofía de los webinarios educativos. Qué bueno que Multiportafolios haya establecido esta alianza con NHTSA. Y ya saben, vayan ustedes al link o escaneenlo con el código QR, regístrense y aprovechen el curso de NHTSA que viene como obsequio. Inclusive me di cuenta, Fiamma, que NHTSA va a enseñar, sí, ¿no? Sí, en el temario hay 2 estrategias, va a enseñar 2 estrategias, una por patrones técnicos, en donde da las reglas de entrada, el stop loss y la toma de utilidades, y la otra estrategia de EMAS, ¿no? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Fiamma, la última consulta, tu gente va a asesorarles, va a ayudarles a la apertura de la cuenta en eToro, ¿verdad? Correcto. Nuestro staff te contactará para ayudarte a seguir los pasos necesarios para que te ganes el curso de NHTSA. Muy bien. Gracias, Fiamma, nuevamente. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, agradecerles a todos ustedes por la presencia. Ya saben la sorpresa, el curso de NHTSA, ahí tienen el link www.multiportafolios.com/registro. Regístrense ahí, aprovechen el curso, tiene un valor de $300 que va a venir gratis prácticamente, o escaneen el código QR. A todos ustedes, gracias por haber asistido a este webinario. Nos veremos la próxima semana. Estamos a full con los webinarios. La próxima semana hablaremos sobre una estrategia en criptomonedas, cómo operarlas. Les adelanto ese tema, ¿no? Los esperamos entonces la próxima semana y nuevamente gracias a Luis y a José por haber asistido. Buenas noches con todos ustedes. Gracias.